Buenas noches a todos, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos en esta noche. Creo que es importante entender primero la finalidad de esta reunión. Estamos celebrando el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia, y primero decirles por qué es el mes de la Biblia. El día 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo. San Jerónimo, un gran amante de la Sagrada Escritura. Yo creo que ese es el primer dato que debemos tener en cuenta. ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia? Porque celebramos en septiembre a San Jerónimo, que fue un traductor de la Sagrada Escritura de las lenguas originales, del hebreo, del griego y del arameo. San Jerónimo hizo estudios sobre estas lenguas, primero las aprendió y luego, gracias a eso, pudo hacer la traducción de los textos bíblicos al latín, que esto es importante. Y una vez haciendo esa traducción de el hebreo, del griego y del hebreo al latín, acerca la Sagrada Escritura a la iglesia, hablando no solo de todo el pueblo, también a la jerarquía. Recuerden ustedes que el latín es el idioma oficial de la iglesia y entonces solo se hablaba el latín. Entonces San Jerónimo acerca el mensaje de la palabra de Dios a toda la iglesia, lo hace accesible, y esto es muy importante que lo entendamos. Desde luego que entendemos también que San Jerónimo no fue el único que hizo todo el trabajo, tenía seguramente todo un equipo que estaba ayudando en la redacción, en la traducción, pero él encabezaba este hermoso trabajo de la traducción y de los comentarios de la interpretación del texto bíblico. Entonces, ahí está la razón primera por la que estamos estudiando hoy la Sagrada Escritura en este mes de septiembre, mes de la Biblia, porque el día 30 celebramos a San Jerónimo, que vino a ser el traductor de los textos bíblicos de sus lenguas originales, hebreo, griego y arameo. Entonces, esta es la finalidad primera. Y queremos que todos nosotros podamos acercarnos a la Sagrada Escritura, y pues hoy yo creo que el tiempo ha cambiado, la palabra de Dios está a nuestro alcance. De hecho, el Concilio Vaticano II, en el documento Dei Verbum, quienes ya lo conocen, el documento Dei Verbum sobre la divina revelación, Dei Verbum, es el documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la divina revelación. Dice a los pastores que tienen que acercar el texto de la Sagrada Escritura a todos los fieles y que se valgan de todas las iniciativas y estrategias para que la palabra de Dios llegue a los fieles. Creo que hoy nosotros en nuestro tiempo tenemos la posibilidad del contacto directo con el texto, porque ahora no solo tenemos la Biblia en nuestro libro, también tenemos los medios electrónicos que nos facilitan también la lectura y también la escucha de las reflexiones de la palabra de Dios. Yo creo que la tecnología hoy nos ha ayudado mucho en esto, en hacer que el texto bíblico llegue a todos los que quieran, desde luego, a todos los que lo busquen. Entonces, ahí está la primera razón por qué septiembre, el mes de la Biblia. Ahora, podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Ustedes pueden ver en la pantalla que tenemos el tema
el misterio de la redención, el sentido de nuestra historia. Y quiero explicar esto. El misterio de la redención, el sentido de nuestra historia. Voy a tomar como base para explicar y para comentar un documento que ha sacado la dimensión bíblica nacional. La Comisión Episcopal de la Pastoral Profética en la dimensión episcopal de la animación bíblica de la pastoral ha sacado un material que se llama El misterio de la redención, el sentido de nuestra historia. Otra vez lo repito, el material que vamos a tener como base de comentario y de estudio es El misterio de la redención, el sentido de nuestra historia. Este material lo ha realizado la dimensión episcopal de animación bíblica de la pastoral. Espero que les sea conocido esto, dimensión episcopal de animación bíblica de la pastoral. Bueno, en todas las diócesis de México queremos trabajar en la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué significa esto? Seguramente muchos de ustedes son laicos comprometidos y trabajan en su parroquia. Y saben ustedes que todo el trabajo que realizamos tiene que estar motivado y animado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros tiene que ser fuente de vida espiritual, fuente de nuestra fe, desde luego fuente para nuestro trabajo. La palabra de Dios es la base de todo el trabajo que realizamos en la pastoral. En ella tiene que encontrar su fuerza, en ella tiene que encontrar el alimento. Esto lo debemos entender todos. Bueno, pues en la organización del trabajo pastoral en nuestro país hay una dimensión, un equipo que trabajan en la dimensión de la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué significa? Esta comisión se encarga de las iniciativas para que todos los fieles laicos pongan la palabra de Dios en el centro de su actividad pastoral. La palabra de Dios en el centro de la actividad pastoral. Que todo nuestro trabajo tenga su inspiración en la palabra de Dios. A esto se dedica la dimensión de la animación bíblica de la pastoral. Animar bíblicamente la pastoral. Habiendo dicho esto, entonces ahora decimos que por eso nuestra temática es la redención, porque nos ha propuesto esta comisión, esta dimensión, nos ha propuesto este material, el misterio de la redención, el sentido de nuestra historia, pero desde la Sagrada Escritura. Esto es lo importante, desde la Sagrada Escritura, el misterio de nuestra redención. Ahora la pregunta, ¿por qué el tema de la redención? Porque los obispos de México han preparado un proyecto de pastoral. Los obispos de México han preparado un proyecto de pastoral, le llaman Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. Vamos entendiendo esto. Cuando vino el Papa Francisco a México, se reunió con los obispos en la Catedral de México el 13 de febrero del 2016. Y el Papa les pidió a los obispos de México un serio y cualificado proyecto de pastoral que
responda con valor profético a las circunstancias que vive nuestro pueblo. El Papa les pide a los obispos de México un proyecto de pastoral. Y este proyecto se llama Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. ¿Por qué 31 y por qué 33? Porque el 2031 celebramos el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el 2031. 5º centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y por qué al 2033? Porque celebramos el 2º milenio de nuestra redención. Si Jesús murió en el 33, entonces se van a cumplir 2000 años de la redención, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 quiere responder a estos dos grandes acontecimientos para nosotros en México: 5º centenario del acontecimiento guadalupano y 2º milenio, 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Este proyecto, dicen los obispos, quiere presentar a Jesucristo vivo y resucitado, cercano, compañero de camino, que amplía horizontes y nos da confianza ante las realidades tan complejas que vivimos. Fíjense cuál es la finalidad de este proyecto global de pastoral 2031-2033. Presentar a Jesucristo vivo y resucitado, cercano, compañero de camino, que amplía horizontes y nos da confianza ante las realidades tan complejas que estamos viviendo el día de hoy. Por eso, entonces, el tema de la redención, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La dimensión de animación bíblica de la pastoral quiere contribuir a realizar este proyecto global de pastoral 2031-2033. De allí el tema de la redención, porque se cumplirán 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo. La redención que Dios ha obrado por la muerte y resurrección de Cristo no ha perdido novedad con el paso del tiempo, ni su significado ha quedado anclado en el pasado. Por el contrario, su valor es presente y eficazmente operante en la fe y por la fe. De esto se trata entonces, de entender la redención como una novedad para nosotros. Bueno, parece que todo lo entendemos, pero puede olvidarse que la redención tiene un significado hoy para todos nosotros. No ha quedado en el pasado. Su valor es presente. La salvación de Jesucristo es presente hoy. 2 milenios de la muerte y resurrección del Redentor no son ocasión, dicen los obispos, para una simple fiesta de aniversario cuando se cumplan los 2000 años, sino el motivo para una gran celebración en la que no hacemos solo un recuerdo de la redención, sino de lo que somos, vivimos y experimentamos más plenamente de modo actual.
no se trata solo de recordar la redención, se trata de vivir la redención. Esto es lo importante. La redención como un acontecimiento actual. Yo creo que lo entendemos muy bien los que están en liturgia. Yo creo que lo entienden muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de memorial, diferenciándolo de memoria o de un recuerdo simplemente. Cuando hablamos de memorial, no hablamos de una efeméride del pasado. No, cuando hablamos de memorial, hablamos de una acción salvadora de parte de Dios que se actualiza en el momento que se celebra. Digámoslo, por ejemplo, de la Eucaristía. En la Santa Eucaristía nosotros recordamos el acontecimiento de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no solo lo recordamos, se actualiza. Hacemos un memorial de este acontecimiento, lo que significa que tiene un efecto salvador actual, que se actualiza en los que celebramos la Eucaristía. Entonces, de eso se trata, que nosotros vayamos a reflexionar sobre el tema de la redención y que actualicemos en nuestra vida la redención. Por eso el subtítulo es El sentido de nuestra historia, porque le da sentido a nuestra historia humana y cristiana. La palabra redención alude al hecho de la liberación de la esclavitud. Ya estoy entrando un poquito a explicar el tema de la redención, aunque todavía no entramos a la Biblia, pero estoy explicando un poco el tema de la redención, el concepto de la redención. Redención alude al hecho de la liberación de la esclavitud y también a la readquisición o reintegración de lo que había sido perdido a causa de una guerra. Fíjense, redención alude al hecho de la liberación de la esclavitud y también alude a la readquisición de algo que habíamos perdido, readquisición o reintegración de lo que había sido perdido a causa de la guerra. Lo readquiero o lo reintegro. Este es el sentido de la redención. Y sobre este tema vamos a Tura. Como ven, esta propuesta, quiero decirlo también, nos la hace la Pastoral Bíblica Diocesana, porque todos vamos en el mismo camino, ¿verdad? Entonces, la Pastoral Bíblica Diocesana en Querétaro nos ha pedido que este sea el tema de esta semana bíblica. Entonces, quiero entrar con una oración. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Vamos a hacer una oración invocando al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, recordándoles que ustedes deben tener por ahí cerca en un lugar visible un altar a la palabra de Dios. Eso es lo que se nos pide en este mes de la Biblia, que pongamos un altar a la palabra de Dios, donde pongamos un cirio, pongamos unas flores y ahí nuestra Biblia. Y que el cirio lo encendamos cada vez que leemos la palabra de Dios, como un signo, un símbolo de nuestra fe que Jesucristo nos ha dado, Él que es la luz y que nos ha compartido como un don la fe. Entonces, yo les recuerdo eso, ojalá puedan tener su Sagrada Escritura
en un lugar visible en su casa para que recordemos la importancia de la palabra de Dios. Hagamos esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entremos, pues, hermanos y hermanas, que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Si alguno acaba de conectarse, les damos la bienvenida a estos días de reflexión a partir de la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir, nuestro tema es el misterio de la redención, el sentido de nuestra historia. Queremos estudiar este tema de la redención desde la Sagrada Escritura y poder actualizarlo en nuestra vida. Vamos a continuar. Redención y salvación. Redención y salvación. Esto es lo que vamos a ver en la Sagrada Escritura. Redención y salvación. Los textos bíblicos del Antiguo Testamento explican que la necesidad de ayuda tiene su origen en la ruptura del proyecto fundamental del Creador para la humanidad. Tal ruptura provoca desorden, desequilibrio y violencia en muchos ámbitos de la vida humana. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué tenemos necesidad de la redención y salvación? Porque dice la Sagrada Escritura que Dios creó el universo, creó el cosmos, que eso significa la palabra, que significa orden. Cosmos significa orden. Dios creó el cosmos, puso un orden, por lo tanto, un equilibrio en todo cuanto creó. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, en los primeros 11 capítulos de la Biblia, vamos a encontrar allí el origen del hombre, el origen del mundo, el origen de la humanidad. Y sabemos que Dios creó todo muy bien. Y así lo dice el libro del Génesis cuando habla de la creación.
Vio Dios cuanto había hecho y lo vio muy bien. Todo cuanto hizo, los animales, las plantas, los minerales, todo lo puso al servicio del hombre, para el servicio del hombre. Y el hombre vivía en armonía con todo lo creado y también con su creador. Vivía en orden con su mujer, Adán y Eva, vivían en orden y en equilibrio con la creación, con las plantas, los animales y con su creador. Una frase interesante que dice el libro del Génesis: y Dios bajaba todas las tardes para dialogar con los hombres, con Adán y con Eva. Qué interesante esa imagen. Dios bajaba para dialogar con Adán y con Eva, dice, a la hora de la brisa, a la hora de la tarde. Pero cuando el hombre desobedece al mandato de Dios, entonces se rompe ese equilibrio, se rompe esa armonía. ¿A qué se debió? Se debió a que el hombre quiso ser como Dios, movido por el maligno, quiso ser como Dios. Siendo así algo imposible, entonces viene un desorden. Esa es la ruptura que vivió el hombre con su creador. Vino un desequilibrio, se generó un desequilibrio en las relaciones interpersonales. ¿Ustedes se recuerdan? Por ejemplo, cuando los llama a cuentas, diríamos, cuando los llama a cuentas, le dijo al hombre: ¿por qué desobedeciste? Y no se echó él la culpa, ¿verdad? Se la echó la culpa a su esposa, a su mujer. La mujer que me diste. Y entonces empieza ahí un rompimiento, esa armonía entre Adán y Eva se rompió. Y la acusa a ella. La mujer que me diste es la culpable. Entonces Dios va con la mujer y le pregunta: ¿por qué desobedeciste? Y dice: la serpiente. Yo no tuve la culpa, fue la serpiente me engañó. Pues sí, ahí se rompió la armonía, se generó un desequilibrio, y si nosotros seguimos leyendo, por la causa de ese pecado viene la muerte. Después vemos Caín y Abel, y viene ahí, Caín mata a su hermano Abel. Ese desequilibrio viene a muchos ámbitos de la vida. De allí, entonces, la necesidad de redención y salvación. Para ubicar nuestro tema, redención y salvación. ¿Por qué el hombre necesita ser redimido? ¿Por qué el hombre necesita ser salvado? Porque rompió la relación armoniosa con su creador, con su semejante y con su entorno. De ahí la necesidad de la redención y la salvación. El hombre experimenta la necesidad que no tenía cuando fue creado, sino solo después de que desobedeció. Y alza la mirada buscando ayuda, porque sabe que esta no puede venir de él, sino de alguien que desde fuera le tienda la mano. Y ese es Dios. Y así en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos varios términos que expresan redención y salvación. ¿Qué verbos expresan esa redención y salvación? El verbo liberar, rescatar, salvar, pagar, comprar, adquirir, justificar, expiar. Todos estos verbos que nosotros vemos aquí los utiliza el Antiguo Testamento
para hablar de la redención y salvación que el hombre necesita. Nosotros debemos entender que en español, en nuestra lengua, estos son los verbos que se utilizan para hablar de la redención y salvación. Pero también tenemos sustantivos. Los sustantivos redención, liberación, rescate, salvación, pago, compra, adquisición, justicia y expiación, que corresponden a estos verbos propiamente. Entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo en nuestra Sagrada Escritura, cuando se utilizan estos términos, son para referirse a la necesidad que tiene el hombre de redención y salvación. Espero que vayamos poco a poco entendiendo mejor esto. Los términos que expresan redención y salvación, hablando en hebreo, son tres que encontramos en el Antiguo Testamento: Gaal, Padaj, Yasha. Y ahora vamos a ver estos tres términos que expresan redención y salvación. Y vamos a empezar con Gaal. Gaal nos está hablando de una estructura legal. Estamos entrando al terreno de lo legal. Una estructura legal que garantiza derechos y obligaciones. Espero que esto lo vayamos entendiendo, vayamos tratando de entrar a esta cuestión. Quienes están por ahí saben de derecho, pues nos lo pueden comprender mucho mejor y hasta pueden comentarnos también. De Gaal viene la palabra Goel. ¿Quién es el Goel? Goel es el rescatador. El Goel es el rescatador. ¿Qué significa Gaal? Rescatar. La Sagrada Escritura, para hablar de la redención y salvación, utiliza el término Gaal. Y queremos entrar a la semántica de la palabra y entender y aplicar a nuestra fe. Goel, ¿quién es el Goel? Que viene de la palabra Gaal. ¿Quién es el Goel? El Goel es el pariente varón más cercano y su tarea consiste en velar por el pariente en desgracia. Tiene el derecho y la obligación de reclamar las propiedades del pariente. A ver si entendemos esto. ¿Quién es el Goel? El que tiene el derecho y la obligación de reclamar y rescatar al pariente que ha caído en desgracia. Goel es el rescatador. ¿Qué significa esto? Seguramente habrán escuchado de rescatar. Vamos a ver una cita bíblica. Dice: en todo terreno de vuestra propiedad concederéis derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a rescatar, y a eso se le dice Gaal, rescatar, lo vendido por su hermano.
Y si uno no tiene quien ejerza este derecho, pero adquiere por sí mismo los recursos suficientes para el rescate, descontará los años que han pasado desde la venta y pagará al comprador la diferencia para volver a la posesión de su propiedad. Ahora se los explico. Si tú tienes una deuda con alguien, ¿cómo le vas a pagar? No tengo dinero, pero tengo una propiedad. Entonces le voy a ceder mi propiedad. Y tú te quedaste sin nada. El Goel, el rescatador, es un pariente tuyo, puede ser también tu hermano, puede ser tu primo, puede ser tu tío, puede rescatar esa propiedad y devolvértela. Ese es el Goel, espero que se entienda. Ese es el Goel. El que rescata, el que te rescata, devolviéndote o reintegrándote lo que tú habías perdido. Es importante que entendamos esto porque son los términos que se le van a aplicar a Dios para hablar de redención y salvación. Y vamos a entender que Dios para nosotros es un Goel. ¿Qué hace el Goel? Rescata aquello, rescata a su pariente, a su familiar, rescata a su familiar de las deudas que tiene. Vuelvo a la imagen anterior. Dice, también es Goel a Hadam, y tiene derecho de venganza cuando un pariente cercano fue objeto de agresión. Fíjense que el Goel también tenía derecho, el que rescataba también tenía derecho de sangre. Eso significa Goel Hadam, rescatador de sangre. Significa que si alguien agredió a tu pariente, si le quitó la vida, el rescatador, el Goel, tenía derecho a vengarse y a quitarle también la vida a aquel que ofendió, que mató a tu pariente. Goel Hadam. Es interesante esto porque son los términos que le vamos a aplicar a Dios. La experiencia del Goel en las relaciones sociales permite dar el paso para usar el mismo concepto en el trato entre Dios e Israel. Como esta figura se vivía en la sociedad israelita, el Goel, esta experiencia nos sirve y le sirvió al pueblo de Israel para usar el mismo concepto en el trato entre Dios y el pueblo de Israel. La fe queda expresada con ese trasfondo, de modo que Israel se ve a sí mismo como el pariente caído en desgracia. Ya lo dijimos, ¿verdad? Rompió relaciones, el equilibrio con Dios y con la naturaleza. Entonces ahora necesita ser rescatado. ¿Qué necesita? Un Goel. Como el Goel en la vida social, como el Goel en la vida jurídica. Es decir, el pueblo de Israel necesita un rescatador. ¿Qué perdió el hombre cuando desobedeció? Perdió la amistad que Dios le brindaba, el bienestar que con la creación le había concedido el Señor. Ha perdido la amistad con Dios, ha perdido la amistad con su semejante, ha perdido la armonía con su entorno, con la creación. Ahora necesita ser rescatado, necesita un Goel. Y entonces empieza a
aplicar este término a Dios. Dios es el Goel. La experiencia del Goel en las relaciones sociales permite dar el paso para usar este mismo concepto en el trato de Dios con Israel. En el Antiguo Testamento, Goel se le aplica a Dios para hablar de el rescatador del hombre. La redención, entonces, aplicando este sentido de Gaal, la redención tiene un matiz de recuperación de lo que perdió el hombre en su relación con Dios, en su relación con su semejante y en su relación con la naturaleza. También tiene un matiz de restauración. Se restauró lo que se había roto, de liberación de una situación o de algún mal que vive el hombre. Espero entonces que este concepto de Gaal lo entendamos aplicado a Dios. Dios nos restaura, nos recupera lo que habíamos perdido y nos libera de una situación de mal en la que hayamos caído. Ahora vamos a pasar, porque ya se nos va el tiempo y nos queda muy poco y nos quedan dos términos. El término padá, padaj. El término padaj. La raíz hebrea padaj aparece muy cercana a Gaal, a la anterior, y en ocasiones las dos raíces hebreas aparecen juntas, completando el sentido y ofreciendo matices de la acción de redimir. Además, padaj se relaciona con otras raíces hebreas que enriquecen la experiencia de redención. Por ejemplo, se relaciona con yatzá, que significa sacar, hacer salir, yashá, salvar, y kiper, que es expiar, perdonar. Lo mismo que Gaal, padá se usa en referencia tanto a acciones humanas como a acciones divinas. Relacionada con acciones humanas, se ubica en el contexto legal, implica la liberación de una obligación. Fíjense, padá, cuando se habla de una acción humana, implica la liberación de una obligación, de un peligro o de algo que comprometía a la persona, como en el caso de los primogénitos que le pertenecen a Dios. Entonces, les explico así rápidamente. Les explico rápidamente para que entendamos cómo se aplica el término padaj. Padaj es rescatar. Padaj tiene el sentido de rescatar. Dice Levítico que todos los primogénitos de hombres como de animales le pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Todo primogénito de animal o de ser humano le pertenece a Dios. Imagínense ustedes en los hijos, el primogénito le pertenece a Dios, pero tú lo puedes rescatar. ¿Cómo lo rescatas? Llevando una ofrenda. ¿Se acuerdan que Jesús fue presentado al templo y que su papá llevaba unas palomas porque no tenían para más? Esa era la ofrenda. ¿Qué era lo que iban a hacer? Rescatar al niño, porque el niño le pertenece a Dios y como es el primogénito hay que rescatarlo. Entonces hay que llevarle una ofrenda a Dios. Y de esa manera, entonces lo rescatas. Así se utiliza el término padaj. Padaj. Se usa para hablar de un rescate, de una liberación. Pero también se puede entender en la liberación de una obligación, que te libera de una obligación.
o de un peligro de algo que comprometía a la persona, como en el caso de los primogénitos. Si no lo rescatas, entonces tienes que matar a este animal o a este ser humano. Fíjense, así es que tenía la obligación de rescatarlo. Todos los primogénitos me pertenecen, por eso separarás para mí todos los primogénitos de tu ganado, sean de vaca o de oveja. Al primogénito del asno lo rescatarás por un cordero, pero si no lo rescatas, lo desnucarás. A todo primogénito de entre tus hijos lo rescatarás. No se presentarán ante mí con las manos vacías. Esto dice el libro del Éxodo 34, 19, 20. Éxodo 34, 19, 20. Ahí nos habla de el término padaj, que es rescatar. Entonces, ya entendimos más o menos el sentido de padaj. Es rescatar o incluso liberar de una obligación o de un peligro. Aplicado a Dios, el término padar remite a la liberación que él ofrece, incluso sin necesidad de algo a cambio. Aquí ya avanzamos. Dios se convierte para nosotros en un rescatador, pero él no tiene que ofrecer nada para rescatarnos, solo rescatarnos. Dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 3 al 4. Dice así, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Ahí está el término, te redimí de la esclavitud, te liberé de la esclavitud. Entonces el término padá se aplica a Dios porque él libera a su pueblo, rescata a su pueblo. Isaías tiene claro que la acción de rescatar, de liberar, es rasgo de identidad en Dios. Por tanto, así dice el Señor, Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham, dice, no se avergonzará en adelante Jacob, ni en adelante su rostro palidecerá. Y Jeremías reafirma este rasgo diciendo, te salvaré de la mano de los malvados, te libraré del puño de esos violentos. Ahí se está aplicando el término padá, un término que se utilizaba en el ámbito legal, se le aplica a Dios porque él rescata al hombre incluso sin necesidad de ofrecer nada, sino lo hace por amor. Y un aspecto importante en la liturgia, si aplicamos el término padaj en la liturgia del templo, tiene el sentido de soltar, el sentido de desatar, también el sentido de liberar. En los salmos queda patente, porque los salmos se utilizan en la liturgia, y en los salmos utilizan esta palabra padaj. Dice así el Salmo 49, dice, si nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su rescate, cuesta tanto el rescate de sus vidas que nunca les alcanzará para poder vivir perpetuamente sin tener que ver la tumba. Solo Dios puede rescatar mi vida, arrancarme del poder del abismo. Ahí se aplica el término padaj en el ámbito litúrgico. En el ámbito litúrgico es soltar, desatar, liberar. Eso significa el término padaj que se le aplica a Dios como el liberador. La acción liberadora padaj de Dios recae en los individuos.
El Señor libera a los hombres de sus enemigos, de la opresión que experimentan. Libera al que le suplica y a sus siervos los israelitas. Eso dice Corintios, primer libro de Crónicas 17. Entonces, así nosotros hemos visto el término padaj, que es liberar. Y en la Biblia de los 70, para quienes conocen ya de las versiones de la Biblia, les digo rápidamente, la Biblia de los 70 es la versión del griego, del hebreo al griego. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, utilizan la palabra padaj con el griego, lo tradujeron con el griego litrún, que supone el pago de un precio para liberar. Este mismo término aparece en los textos del Nuevo Testamento, refiriéndose a la liberación, el pago o la compra realizada ¿por quién? Por Jesús. Entonces, ya en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús como el libertador, con el término padaj, y ya en griego se dice litrún. La acción liberadora padaj de Dios recae sobre los individuos, especialmente sobre los que le suplican, los libera de sus enemigos y de todo tipo de opresión. Y así tenemos ya el segundo término, padaj, que es liberar. Pues Dios nos libera, y en el Nuevo Testamento Dios nos ha liberado por Jesucristo. Y ahora ya casi vamos para concluir el término Yahshua. Seguramente este nombre le suena porque de aquí viene el nombre ¿de quién? De Jesús. Yeshua. Yeshua viene de Yahshua. ¿Qué significa Yahshua? Significa salvar. La raíz hebrea que más se usa en el Antiguo Testamento para indicar la acción liberadora de Dios es Yahshua, salvar. Una característica de este término es que se aplica solamente a Dios. No se aplica a los hombres, como ya vimos, Gaal y Padaj. Eso sí se aplicaban también legalmente a los hombres. Los hombres eran rescatadores, eran Goel, o también podían rescatar o liberar. En cambio, Yahshua es un término que se aplica solamente a Dios. Indica la acción liberadora de Dios y tiene un sentido exclusivamente teológico porque solo se aplica a Dios. Entre las características de la raíz hebrea Yahshua en el Antiguo Testamento destaca la presencia de una serie de nombres propios que contienen esta raíz. Les voy a decir algunos nombres que vienen de esta raíz: Abisúa, Elisúa, Eliseo, Batsúa, Oseas, Josías, Josué, Jesús, Isaías, Malaquisúa y Mesa, entre otros. Estos vienen del término Yahshua. Una de las formas verbales más comunes de la raíz Yahshua es Joshia. Aparece casi exclusivamente en el contexto religioso, con Dios como sujeto y los hombres como beneficiarios de esa acción. Más que rescatar a alguien de una dificultad, Joshia tiene el sentido de dar ayuda a alguien que sufre. Esto es interesante. Si a los otros términos decíamos que era rescatar, con el término Yahshua se habla de dar ayuda a alguien que sufre. En muchas ocasiones Yahshua indica una acción puntual, pero también hace referencia a una situación que se prolonga en el tiempo. Y les leo, ya casi para terminar, les leo Isaías, capítulo 51, dice así: levanten los ojos al cielo, miren hacia abajo a la tierra. El cielo se desvanece como el humo, la tierra se gasta como vestido, sus habitantes mueren como langostas, pero mi salvación, ahí está Yahshua, durará para siempre, y mi obra de justicia no tendrá fin.
Escúchenme los que conocen lo que es justo, el pueblo que conserva mi ley en su corazón. No teman las injurias de los hombres, ni desfallezcan por sus insultos, porque la polilla los devorará como a un vestido y los gusanos los comerán como a la lana. Pero mi justicia permanece para siempre, mi salvación por todas las generaciones. Yashá, mi salvación permanece por todas las generaciones. Y de esta manera, Yashá indica una acción puntual, pero también hace referencia a una acción que permanece en el tiempo. La salvación de Dios no es únicamente en un momento, sino continúa y se prolonga en el tiempo. Tres términos que nos hablan de redención y salvación en el Antiguo Testamento: Gaal, Padag y Yashá. Conclusiones: Dios es el Redentor. Él ha rescatado al pueblo de Israel. Dios hizo una alianza con su pueblo, que es su pariente más cercano. Dios es el Salvador. La redención indica el rescate o la liberación de una situación disminuida o impropia de la persona. Puede venir de otros seres humanos o de la divinidad. Conclusiones sobre la salvación. La salvación indica la preservación, la liberación de un mal posible o probable. Es ayuda que solo proviene de Dios. La acción salvadora de Dios alcanza toda la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. Yashá expresa la ayuda de Dios, predomina en las experiencias del pueblo de Israel. Pues hasta aquí, tres conceptos que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablarnos de la acción de Dios para con los hombres. El hombre tiene necesidad de redención y salvación, y estos son los términos en la Biblia que expresan esa redención y esa salvación. Si les parece, vamos a terminar. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y permanezca siempre. Amén. Amén.